el cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. El emperador reunió a toda la ciudad a su alrededor, hablándoles de su orgullosa herencia, llenándoles el corazón de valentía y determinación frente a la horda no muerta que les aguardaba al otro lado de las murallas. La voz de Sigmar se volvió más potente mientras hablaba y vio el efecto que estaban teniendo sus palabras. Le creían, realmente le creían. Confiaban en él para que los librara de este terrible enemigo. Pero esta no era una batalla que pudiera ganar un solo hombre. Sería necesario que la ganaran todas las personas del imperio. Sigmar abrió la marcha para enfrentarse a los no muertos a orillas del río Reik. Tras él avanzaba una columna de miembros de las tribus, miles y miles de guerreros, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, madres, hijas, padres e hijos. El ejército de Sigmar lo conformaban todos los que estaban en Reikdorf, campesinos y nobles por igual. Lo acompañaban entonando su nombre como un mantra o una oración, porque su fe en él era como una fuerza de la naturaleza o algún mandato divino robado a los mismísimos dioses. El ejército de los mortales salió en avalancha de las puertas destrozadas de la ciudad, formando una gran masa de carne y sangre en el terreno entre las dos bifurcaciones del río que convergían en el interior de sus murallas. Khaled al-Muntasir vio a Sigmar en el centro de esta fuerza, una figura con una reluciente armadura que hacía juego con la de él. Pese a que les superaban ampliamente en número y contaban con la poderosa nigromancia de Nagash, una punzada de inquietud empezó a formarse en su pecho. En el centro del ejército de los muertos, Nagash soltó un bramido de rabia. Negros relámpagos surgieron del nigromante, un furioso y bombardeante torbellino de magia negra que consumió a cientos de resucitados a su alrededor y desatando una tormenta encima de sus cabezas. Khaled al-Muntasir sintió la terrible fuerza de la rabia del nigromante y momentos después comprendió su origen. Cada vez más cerca del ejército de los muertos, Sigmar mantenía la cabeza bien alta sobre su frente y en esta descansaba la centelleante majestuosidad de la corona de Nagash. Latía con una luz plateada. Los mortales no podían percibir su magia, pero ésta era visible,
como una fantasmagórica aureola de luz alrededor de la cabeza del emperador. La línea de batalla de los vivos lucharon con admirable coraje, atravesando las filas de los no muertos como un torrente desbocado. Pero pronto empezó a ralentizarse a medida que la superioridad numérica de los no muertos empezó a hacerse patente. Sin embargo, el emperador les instó a continuar presionando y avanzando. Sigmar siempre estuvo en el centro de la batalla, con la corona de la hechicería brillando en su frente y su martillo rúnico destrozando cadáveres. Mientras Sigmar atravesaba las hordas de los muertos, la gente de Reiktorf marchaba en defensa de su ciudad. Khaled al-Muntasir observó cómo se desarrollaba la batalla, admirando la determinación que estimulaba a este ejército mortal. A medida que Sigmar se acercaba cada vez más, Khaled al-Muntasir se encontró preguntándose si lo habría subestimado terriblemente y preguntándose si su señor también había cometido el mismo error. Parecía absurdo que abrigara tales dudas, pues la hueste de los muertos ya estaba empezando a envolver al ejército mortal. Sin embargo, no podía evitar sentirse inquieto. Krell lideró una legión de muertos contra el frente, dejando un reguero de cadáveres a su paso mientras gritaba alabanzas al dios de la sangre. Pero su ofensiva fue detenida por las atronadoras detonaciones del cañón órgano reparado, seguido por una compañía de guerreros enanos liderado por Alaric, dispuestos a vengar los numerosos agravios que el señor tumulario había hecho contra ellos en vida. El vampiro Marcus se enfrentó a Alfgeir. Estuvo a punto de matar al mariscal del Reich, pero al final fue éste quien prevaleció dándole muerte. Su hermano vampiro resistió el envite de la reina Freya y sus guerreros, pero tuvo que retirarse ante la llegada masiva de miles de ciudadanos de Reiktorf, pues ni siquiera un bebedor de sangre como él sería capaz de sobrevivir contra tantos enemigos. Pese a estos reveses, los no muertos estaban lejos de ser derrotados. Con una gran oleada de magia oscura, Nagash invocó a los muertos de terrenos cercanos, y miles más se abrieron paso hacia la superficie lentamente. Incontables guerreros muertos avanzaron hacia la ciudad, dejando atrás las diminutas islas de resistencia que habían obtenido cierto éxito fugaz. La línea de batalla de los mortales, dispuesta delante de las murallas, estaba luchando con admirable valor, pero sin esperanzas de victoria. Retrocedían paso a paso, y solo era cuestión de tiempo antes de que rompieran filas. Sin embargo, en el centro de la batalla, aislado del resto de su ejército, Sigmar empujaba hacia la ladera baja en la que le aguardaba Nagash. Menos de un centenar de guerreros marchaba todavía con el emperador, pero cargaban como si toda la humanidad estuviera con ellos. Con la corona sobre su cabeza, Nagash no podía usar su magia directamente contra él,
mientras que a cada paso que daba, Sigmar podía sentir el peso de la corona que se hacía cada vez mayor. Cuando la batalla se encontraba en su punto álgido, el emperador consiguió llegar hasta el gran nigromante. El señor de los hombres y el señor de los muertos. Ambos se enzarzaron en un duelo titánico, con Nagash armado con su larga espada afilada como la muerte, y Sigmar con su yermo invencible, legendario martillo rúnico. Grande fue la rabia de Nagash al ver su corona refulgiendo en la frente de un hombre mortal, así como el deseo de reclamarla para poder recuperar finalmente todo su poder. El gran nigromante demostró ser un adversario mucho más poderoso de lo que incluso Sigmar pudo llegar a imaginar, a pesar de estar armado con Galmarad. El emperador fue golpeado por poderes tan fuertes y una magia tan oscura que pronto estuvo a punto de sucumbir. Sigmar blandió a Galmarad y se enfrentó al nigromante por última vez. La corona ardía con una luz plateada en su frente, empleando hasta el último ápice de poder para debilitarlo y consumir su capacidad de resistir. Lo había mantenido a salvo de la magia de Nagash y le había permitido abrirse paso entre las filas de los muertos sin pausa, pero había llegado el momento de deshacerse de ella. Sigmar se quitó la corona de la cabeza y la levantó hacia Nagash. Tal deseo y obsesión, tal dolorosa necesidad y devoción, nada más le importaba a Nagash, ni la derrota del ejército de Sigmar, ni la destrucción de todos los seres vivos. Nada era más importante para el nigromante que esta corona. Sigmar vio cuánto significaba su poder para Nagash, así que arrojó la corona sobre la hierba marchita de la ladera y levantó a Galmarad para partirla en dos con un único y todopoderoso golpe. Nagash entonces bramó furioso y horrorizado y estiró los dedos hacia la corona. Todo pensamiento, salvo recuperar aquel condenado artefacto, había desaparecido de su mente. Nada más importaba, y aquel era el momento que Sigmar había estado esperando desde que había comenzado el combate. Entonces saltó hacia el nigromante haciendo girar a Galmarad en un atronador golpe por encima de la cabeza. El poderoso martillo de los enanos se estrelló contra la coraza de Nagash, rompiéndola en 1000 pedazos y hundiéndosele en el pecho. Un fuego verde destelló del impacto y las costillas fundidas con magia oscura de miles de años se hicieron añicos como si fueran hielo, mientras Sigmar hundía su martillo en el corazón del ser del nigromante. Runas que ni siquiera sabía que existían se iluminaron en la cabeza del martillo, llenando la hueca existencia de Nagash con intensos rayos de luz y abrasando su esencia inmortal desde dentro.
El nigromante chilló mientras su antigua hechicería luchaba tratando de resistirse a la poderosa magia de los enanos. Fuerzas demasiado titánicas para que las entendieran los mortales batallaban dentro de su cuerpo, perfectamente capaces de arrasar ellas solas toda la región. Sigmar se aferró a Galmarad, mientras el hierro de estrellas de la cabeza ardía con más intensidad que el sol y la empuñadura le quemaba las manos con su antiguo fuego. Aún así, Sigmar hundió aún más el martillo en el cuerpo de Nagash. El nigromante dejó escapar un último grito de horror y su cuerpo explotó en un torrente de luz negra y fuego helado. La magia oscura y las energías mortales llamearon hacia arriba desde su forma destruida como una erupción volcánica. Y el cielo, de repente, se llenó de cenizas y dolor. Con la destrucción de Nagash, el ejército de los muertos comenzó a desmoronarse. Pero la influencia del gran nigromante no se limitaba a los muertos que se encontraban en Reikdorf, ya que los negros hilos de su red de control se extendían por todo el imperio. A medida que el poder del nigromante se desvanecía, todos los muertos, desde Marburgo hasta Fauchlag, dejaron de atacar a los vivos y regresaron al reino que tenía preferencia sobre sus almas. Las puertas de Mor se abrieron para recibirlos, y mientras cada espíritu profanado quedaba libre de las garras de hierro del nigromante, una oleada de euforia recorrió el campo de batalla. Hombres y mujeres llorosos rieron y danzaron mientras la amenaza de la muerte desaparecía. Pero no todos los seres no muertos habían caído con la destrucción de su señor. La muerte del nigromante había estado a punto de arrastrar a Khaled al-Muntasir también a la destrucción, pero era algo más que un simple cadáver resucitado. El vampiro fue al lugar donde había tenido lugar el duelo final entre Sigmar y Nagash, y se encontró con el emperador con su martillo al costado y la corona de Nagash a sus pies. El cuerpo de Sigmar era una masa de sangre amortada, quemaduras de congelación y extremo sufrimiento. Khaled al-Muntasir vio que estaba muy al límite de su resistencia, y si lo mataba, podía apoderarse de la corona de Nagash. Aún así, pese a su estado, Sigmar se levantó para hacerle frente, recordándole al vampiro que le había dicho que lo mataría si lo volvía a ver. Khaled soltó una carcajada ante su amenaza, pero el sonido murió en su garganta al ver el odio en los ojos de Sigmar. Había una fuerza y un poder allí que superaban todo lo que los hombres deberían conocer. Un fuego frío que no venía del reino de los mortales, sino de un reino de poder más allá de lo imaginable, y donde las leyes de la naturaleza no preponderaban. En ese instante de conexión, Khaled al-Muntasir supo que si daba otro paso, su existencia imperecedera terminaría.
por vez primera desde que había despertado como un bebedor de sangre inmortal, volvió a sentir el miedo. Khaled decidió retirarse del campo de batalla, llevándose a los vampiros supervivientes con él, para ocultarse en las sombras. El terror al poder interno de Sigmar se había grabado a fuego en sus almas malditas como un interminable tormento, mientras la voz del emperador los maldecía a toda su especie por todos los tiempos. Tras la batalla, reunieron los cuerpos de los muertos y los llevaron a la cima de la colina marchita donde Sigmar había derrotado a Nagash. Nada volvería a crecer nunca allí, y los sacerdotes de Mor declararon que era un lugar adecuado para que los muertos recibieran su descanso final. Noche tras noche, sacerdotes de todos los dioses pronunciaron oraciones por los muertos y esparcieron las cenizas en el río Reik, donde fueron arrastradas corriente abajo hasta Marburgo y el océano abierto. Los enanos permanecieron en Reikdorf hasta que se recuperaron lo suficiente para regresar a Karaz-Karak. El maestro Alaric perdió la mano luchando contra Krell, y su pérdida le afectó profundamente. Mientras Sigmar observaba cómo la gente de las montañas regresaba a su patria, sintió una gran melancolía en el interior de Alaric. Sigmar le devolvió la corona a la suma sacerdotisa Alessa y le pidió que se la llevara lejos del imperio, a algún lugar en el que su poder maligno no pudiera corromper las almas de los hombres. Alessa había partido de Reikdorf con un grupo de guerreros de voluntad férrea y se había dirigido al este para nunca regresar. Los refugiados regresaron a sus tierras e iniciaron la reconstrucción de los territorios abandonados a los no muertos. Se eligieron nuevos condes para suceder a los que habían muerto en la guerra. El conde Marius y la princesa Marika se casaron un mes después de la derrota de Nagash, y a la ceremonia asistieron Sigmar, Krugar, Aloysis, Otwin y Mirsa. Sigmar bendijo el matrimonio y le había obsequiado a la pareja 2 cetros de oro sacados de sus bóvedas de tesoros. Exactamente 6 meses después del fin de la batalla, el mariscal del Reich Alfgeir Gunnarsson renunció a su cargo a causa de sus heridas sufridas en la batalla contra Nagash y se dirigió en un caballo blanco al norte hacia un lago helado, donde se reunió con un guerrero envuelto en pieles y con 2 lobos a su lado. Sigmar lo vio marchar, y el emperador supo que una convulsión más fuerte que el de ver a Reikdorf llamaba a su viejo amigo. Con su partida nombró a su amigo Wolfgard nuevo mariscal de Reik, pues sabía que no había nadie más capacitado para seguir el ejemplo de Alfgeir. En una ceremonia solemne en la que habían participado no menos de 3 condes del imperio, Sigmar había entregado la resplandeciente espada del mariscal a su más viejo amigo, que sonreía como si estuviera viviendo una segunda noche de sangre. Krell fue un antiguo paladín del caos
que fue resucitado de la muerte por Nagash para que le sirviera como rey tumulario en su invasión del imperio. Tras la derrota del gran nigromante, Krell escapó del campo de batalla con numerosos daños en su cuerpo no muerto, pero causando una gran muerte en su huida. Se le perdió el rastro hasta que los enanos le localizaron dirigiéndose a la cadena montañosa de las cuevas y solicitaron ayuda a Sigmar para darle caza. Sigmar organizó inmediatamente una fuerza expedicionaria formado por una treintena de jinetes aguerridos veteranos. Todos eran voluntarios. Ninguno estaba casado ni tenía descendencia, ya que Sigmar no deseaba que hubiera más viudas ni huérfanos en Reykdorf. La guerra contra los muertos ya había producido suficientes. Su amigo Wolfgar quería acompañarlo, pero con su mujer embarazada a pocas semanas de dar a luz y sus responsabilidades como mariscal del Reich le obligaron a quedarse. Wolfgar hizo prometer a Sigmar que regresaría para el nacimiento de su hijo. El grupo de Sigmar llegó a las cuevas y empezaron a encontrarse con evidencias de que Krell había pasado por allí, con aldeas arrasadas y túmulos funerarios profanados. Pronto se encontraron con un grupo de más de una docena de enanos, todos armados con armamento rúnico y liderados por el herrero rúnico Alaric. Sigmar se alegró de volver a ver a su viejo amigo y vio que había reemplazado su brazo perdido por una prótesis mecánica, lo que hizo que recordara a su viejo amigo Pendrag. El grupo de humanos y enanos continuaron con la travesía por las montañas durante días, parándose a descansar cuando era necesario. Una noche, Sigmar despertó de su sueño al sentir un gran peligro y bramó para advertir a los suyos y sus aliados, pero inexplicablemente ninguno despertaba por mucho que se esforzase. Entonces, una voz ronca surgió de la oscuridad y le pidió que se tranquilizase. Sigmar demandó saber quién era y qué había hecho, pero su invisible interlocutor le pidió que no gritara, que los demás estaban bien, y se ocultara y permaneciera callado y quieto. Sigmar aplacó su ira. No soportaba que lo manipulara de esa manera, pero al oír el estrépito de pasos a su espalda, supo reconocer el menor de los males. Al poco de ocultarse, todo un ejército de Skavens atravesó el lugar en el que la expedición de Sigmar estaba descansando. Y pese a pasar prácticamente al lado de los dormidos guerreros de Sigmar y de Alaric, los hombres rata no parecían percatarse de su presencia y continuaron avanzando hasta desaparecer en la oscuridad. Pasado el peligro, Sigmar salió de su escondite, encontrándose con un hombre con la cabeza afeitada y el cuerpo oculto bajo una voluminosa capa de plumas negras. El extraño se presentó como Bransuil el Aeslandier, un hechicero norse que había usado magia para salvarles la vida. A la mañana siguiente, tanto los hombres de Sigmar como los enanos se quedaron consternados al saber lo que había ocurrido y que habían sido hechizados. Sigmar tuvo que poner todo su empeño en convencerles, especialmente a los enanos,
para no matar a Branswyl allí mismo, recordándoles que les había salvado la noche anterior. A regañadientes aceptaron la presencia del hechicero Norsec con ellos. Especialmente fue duro para Alaric y los suyos, y el herrero rúnico apenas habló con Sigmar durante varios días, salvo para indicar el mejor camino. Branswyl se mostró molesto por la desconfianza y el recelo hacia su persona. Estaba allí para ayudarles a dar caza a Krell. Les explicó que, pese a haber sido resucitado por Nagash, su alma había sido reclamada por Khorne hacía mucho tiempo, motivo por el que aún caminaba pese a que los restantes no muertos se desplomaron con la destrucción del gran nigromante. Sin embargo, el tumulario se encontraba debilitado y necesitaba absorber magia negra para seguir en este mundo. Esta se acumulaba en las tumbas y sepulcros y se generaba a través de actos oscuros y crueles asesinatos. Por ello, el motivo por el que Krell profanaba los túmulos y arrasaba asentamientos, pero sin un nigromante que la canalizase, Krell solo podía absorberla toscamente y no resultaba del todo suficiente. En esos momentos, el cadavérico campeón de Khorne había llegado hasta una ciudad abandonada, un puesto avanzado de la antigua civilización de Nehekhara construida en un cráter. En el corazón de esa ciudad se encontraba la tumba prominente general, un guerrero cuyas energías letales absorbería Krell para recuperar todo su poder, incluso para acrecentarlo. La tumba contaba con fuertes protecciones, pero Krell lograría superarlas aunque le llevara algún tiempo. Ahora era el mejor momento para acabar con él. Sigmar habló con su amigo Alaric sobre el asunto. El herrero rúnico seguía molesto por la presencia del hechicero con ellos y aconsejaba a Sigmar que lo matara. Pero el emperador comprendía las sospechas del enano y él mismo admitía no confiar plenamente en Branswyl. Aún así, para luchar contra una criatura que exhibe la marca del dios de la sangre, irremediablemente necesitarían su poder. Alaric estaba de acuerdo con eso, pero no por ello le gustaba. El grupo de Sigmar llegó finalmente hasta el cráter, viendo que en el lado opuesto a donde estaban, una docena de cataratas vertían sus aguas en el interior del cráter desde un dique natural de roca comprimida. Se dirigieron rápidamente hacia la ciudad, adentrándose en las calles de urbes abandonadas. Branswyl insistió en acelerar el paso, pues la última protección estaba a punto de ceder. Finalmente encontraron la tumba que buscaban y se adentraron en ella, recorriendo sus pasillos hasta llegar a la cámara funeraria. Y allí, Krell, golpeando un sarcófago con su funesta hacha. Volutas de magia negra emanaban como una niebla tóxica de las grietas del sarcófago, y Sigmar comprendió que la última protección estaba a punto de ser aniquilada. El sepulcro estaba tan dañado que la protección ya había comenzado a ceder, y ni siquiera serían necesarios más hachazos de Krell. Entonces, los hombres y los enanos cargaron contra el guerrero no muerto, quien se defendió con violento salvajismo.
Los guerreros mortales se enfrentaban a un paladín inmortal, a pesar de que dos de los mayores héroes de su tiempo luchaban hombro con hombro contra él. Aún así, el combate era desigual. Aunque con cada golpe que le daban le arrancaban trozos de metal y de hueso, cada vez que Krell asestaba un hachazo, morían humanos y enanos. El propio Sigmar fue derribado por la fuerza antinatural de Krell, cayendo estrepitosamente mientras Galmarad se le escurría de las manos. En ese momento, el sarcófago empezó a abrirse lentamente. Bransuil se arrodilló al lado de Sigmar, usando su magia para renovar sus fuerzas, y le informó que la última protección había desaparecido y que debía meter a Krell en la tumba. El joven guerrero llamado Gorseth recuperó Galmarad y se lo lanzó a Sigmar antes de recibir un hachazo de Krell que lo hirió gravemente. Ya quedaban pocos de los guerreros que habían acompañado a Sigmar y Alaric, cuando el emperador ordenó a Godwyn, su mejor arquero, que disparara la flecha especialmente creada para la ocasión. Con gran precisión, el proyectil se clavó en el cráneo de Krell, y la magia imbuida en la punta arrasaba con fuego sagrado su alma maldita. El monstruoso paladín dejó caer el hacha y trató de contener con las garras las abominables energías que sustentaban su existencia. Sigmar sabía que no tendría una ocasión mejor para acabar con Krell, y se abalanzó sobre el monstruo que había comenzado a retroceder. El maestro Alaric también vio la oportunidad que se les presentaba y lo atacó con su hacha rúnica. La tumba del fabuloso general emitía una luz sobrenatural mientras Krell absorbía las energías oscuras contenidas en su interior. Sigmar y Alaric cargaron juntos hacia el paladín y asestaron golpes con tal simetría y coordinación que no existía fuerza en este mundo capaz de resistirlos. Krell retrocedió dando tumbos hacia el sarcófago, donde el general muerto despertaba de su sueño de eones y se revolvía. Con un golpe de Galmarad, Sigmar destrozó lo que quedaba de la armadura de Krell, empujándolo al interior del sarcófago. Las dos criaturas de la no muerte empezaron a forcejear entre ellas por hacerse con la magia oscura, mientras rugían la una a la otra con furiosa desesperación. Bransuil se colocó delante de Sigmar y de Alaric, hundió las manos en el vórtice de magia negra y pronunció un conjuro para crear una esfera de cristal reluciente, como un gigantesco diamante en el que podían verse las fantasmagóricas sombras de dos figuras. Las energías desatadas en la lucha hicieron que la tumba empezara a desmoronarse, por lo que Sigmar, Alaric y los escasos supervivientes corrieron inmediatamente a la salida. Una vez fuera, las montañas temblaron, agitadas por las fuerzas titánicas de la tierra, y la presa natural en el borde del cráter empezó a agrietarse. Torrentes de agua gélida de un antiguo glaciar se precipitaban sobre la ciudad y la arrasaban por completo, hasta engullirla completamente. Por fortuna,
Sigmar y los suyos consiguieron finalmente ponerse a salvo. Entonces, una ráfaga de viento helado barrió la superficie del lago, y del agua emanó una densa bruma. Sigmar había sentido ese frío antes, cuando atravesó la llama en el corazón de Middenheim y se aferró a ese recuerdo. La bruma se disipó con la misma inmediatez con la que había desaparecido, y hombres y enanos prorrumpieron en gritos de incredulidad cuando vieron en qué se había transformado el lago. El agua se había congelado instantáneamente, y una vasta y reluciente masa de hielo se extendía ante ellos hasta el lado opuesto del cráter. Bransuil negó haber sido responsable de aquello, pues tamaña magia primordial se escapaba a sus habilidades. Sigmar siguió la mirada de Bransuil y entrecerró los ojos cuando divisó una figura justo en el lado opuesto del cráter, donde ellos se encontraban, a los pies del desmoronado dique natural que había contenido durante milenios las aguas de las montañas. Sigmar vio a un hombre envuelto con una piel de lobo y al que le faltaba un brazo. El hombre desapareció ante los ojos de Sigmar en las sombras que provocaba la luz de la luna. No despegó la mirada del lugar donde lo había visto por última vez, con la esperanza de verlo aparecer de nuevo. Pero el hombre no regresó, si es que alguna vez había existido. Le dio la espalda al lago. Krell yacía sepultado por toneladas de agua congelada, confinado en una tumba mágica en el centro de una ciudad atrapada en el hielo. Preguntó a Bransuil cuánto aguantaría la cárcel de cristal que creó. El Norsie afirmó que aguantaría durante mucho tiempo, pero no eternamente. Sigmar se sintió satisfecho con la respuesta, pues nada dura eternamente. Habiendo terminado todo aquello, los supervivientes hicieron el viaje de regreso a sus hogares. Sigmar fue anunciado como el nuevo salvador de la tierra y siguió gobernando el imperio con brazo de acero y corazón de hierro durante varias décadas más. Los hombres sabían que no podrían ser derrotados con un hombre como Sigmar al frente. Con el paso del tiempo, la población se multiplicó. Muchas toscas aldeas se convirtieron en pequeñas ciudades y se fundaron numerosos asentamientos nuevos. Como era inevitable, el joven imperio seguía teniendo numerosos enemigos a los que hacer frente, como las bandas de incursores goblins que seguían cruzando las montañas del fin del mundo, o las tribus de humanos salvajes que lo asolaban desde los bosques del norte más allá de las montañas centrales. Con todo, ninguno llegó a convertirse en una seria amenaza para la joven nación, y muchos peligros que se alzaron fueron derrotados. Después de un tiempo, Sigmar sabía que había llegado el momento de cumplir la promesa que le había hecho a Ravenna hace ya tantos años. Gracias a Sigmar, las tribus se unieron en una poderosa nación. Siempre había enemigos a los que combatir, pero era mucho más fácil vencerlos si las tribus cooperaban entre sí.
Sigmar miró lo que había forjado con su fuerza, su astucia y su valentía, y sabía que su trabajo había llegado a su fin. Había llegado el momento de que otros pudieran tomar posesión de su mandato y forjar un impresionante imperio. Y de esta manera, 50 años después de subir al trono, Sigmar anunció su abdicación en una reunión con los condes y los sumos sacerdotes de los diversos cultos. Le dijo a la sorprendida multitud que su trabajo había concluido. El imperio era una nación próspera y estaba unificada, y que todo seguiría en sus manos. Pero a él aún quedaba un último viaje que realizar. Nadie sabe a ciencia cierta cómo Sigmar decidió marcharse, aunque era ya mayor y sus años y las incontables batallas le habían restado fuerza y vigor. Tras este comunicado, el primer emperador depositó su corona sobre la mesa, cogió una mochila, se echó al hombro a Galmarad y salió caminando por la puerta hacia el este, hacia Caraz-Akarak, donde se reuniría con su viejo amigo y aliado Kurgar Barbahierro para devolverle Galmarad. Pasó por delante de Wulfgar, que reía recordando alguna broma de tiempos pasados. Siguió el camino hacia la plaza, donde la gente intercambiaba mercancías y charlaba alegremente. Los carros traqueteaban cargados de las mercancías que traían prosperidad y riqueza a la ciudad. A ambos lados, los campos de cultivo estaban llenos de hombres y mujeres que sembraban las semillas. Una vez en el bosque, giró hacia el este, hacia las montañas, evitando a los cazadores. Cuando salió a campo abierto en dirección este, no estaba solo. A su izquierda corría un gran lobo gris y a su derecha un enorme jabalí con los colmillos negros. Sigmar continuó su camino, dirigiéndose a los reinos enanos sin mirar atrás, sin mirar los resultados obtenidos a través de grandes hazañas, de gran coraje y mucho derramamiento de sangre y dolor. Nadie sabe con certeza qué le sucedió a Sigmar a partir de aquí. Algunos dicen que se dirigió al este hacia Talabheim, para luego desviarse al sur por la carretera del Bosque Viejo hasta llegar al Paso del Fuego Negro, y finalmente partió hacia Caraz-Akarak para devolver a Galmarad. Otras historias sostienen que viajó incesantemente hacia el este en dirección a las montañas del fin del mundo. Pero todos los textos relevantes se contradicen, imposibilitando los intentos por discernir la verdad del mito. Los registros no recogen si consiguió llegar a las fortalezas enanas, pero lo cierto es que nunca volvió a ser visto por su gente. Según la leyenda, Sigmar visitó el árbol de la esperanza, un árbol al final de la tierra que cuando se marchite, el final del mundo mortal estará acabado. Sigmar vio que sus hojas ya estaban comenzando a arrugarse y a hacerse marrones. Entonces prometió regresar al mundo de los mortales cuando fuese necesario.
Lo que sí puede confirmarse es lo que le sucedió al imperio que Sigmar dejó atrás. Los condes congregados se enfrentaban a una gran crisis. Sigmar no se había casado y, por lo que todos sabían, no había engendrado heredero alguno. Tampoco había dejado testamento que designara a tan sucesor. De hecho, durante sus 50 años de reinado, nadie se había planteado nunca el tema de una sucesión. Con la desaparición de Sigmar, muchos temieron que los condes se levantaran en armas los unos contra los otros y que el imperio se sumergiese en una terrible guerra civil. Pero en vez de combatir para determinar quién tenía que gobernar, los condes se reunieron en Reikdorf para decidir qué hacer. Varios de los condes reclamaron el trono, algunos en base a que eran los más capacitados para la guerra o para la política. Otros afirmaron gozar del favor divino o incluso de una promesa secreta del propio Sigmar. Las discusiones en la Reikhaus subieron de tono y ya empezaba a cernirse sobre ellos la horrible amenaza de un conflicto civil que destruyera su naciente imperio. Cuando una sacerdotisa de Ría, que formaba parte del séquito del conde de Stirland, sugirió unas elecciones, que todos renovasen sus votos de hermandad y que luego cada uno de ellos declararan la razón por la que debía asumir el trono. El primero que obtuviese mayoría de votos se convertiría en un emperador. Después de largos y tensos debates, y deseosos de agarrarse a un clavo ardiendo para evitar la escisión y el conflicto civil, los condes juraron que se mantendrían firmes al sueño de Sigmar y se retiraron al gran salón de la Reikhaus a deliberar. Después de 3 días, el Ar Ulrich procedió a anunciar al nuevo emperador. Siegrich fue coronado como sucesor de Sigmar. Su primer acto como emperador fue consagrar la elección de un nuevo emperador según la ley de Sigmar, tras lo cual concedió a los condes de las grandes provincias el título de condes electores. Como parte del acuerdo, los condes determinaron que todo nuevo emperador debería ser escogido entre ellos y que la persona elegida podría trasladar la capital imperial a su ciudad. También ascendieron a un poderoso noble de Reikland a conde de dicha provincia. En reconocimiento a su papel en la elección del emperador, los condes cambiaron sus títulos por los anteriormente dichos condes electores. De esta manera quedó establecido el sistema para elegir a los emperadores, que ha llegado más o menos intacto hasta el día de hoy. La tierra de Sigmar creció. Prosperó bajo el liderazgo de los condes electores y los ejércitos del imperio, los cuales han luchado desde entonces para conservar la herencia de Sigmar. La época de Sigmar había pasado, y éste se convirtió en una leyenda, en el heroico antepasado de su pueblo. Se alzaron templos y capillas en su honor y memoria, e incluso apareció un culto para venerarlo como fundador del imperio.
Menos de 25 años después de la desaparición de Sigmar, en el año 69, durante el reinado del emperador Hedrich I, apareció en Aldorf un fraile mendicante llamado Johann Hellström, que hablaba de un nuevo dios, el emperador Sigmar en persona. Con un salvaje entusiasmo en su mirada y la fuerza de la convicción en su voz, predicó la palabra del divino Sigmar a todo el que quisiera escuchar, ganando acólitos incluso entre los sacerdotes de otros cultos. No todos acogieron de buen grado sus palabras. Gran parte del clero de los otros dioses tachó a Hellström de loco. Lo que decía rozaba la blasfemia, pues afirmaba haber tenido una visión en la cual el propio Ulrich colocaba una corona sobre la cabeza de Sigmar, ascendiéndolo así al estatus de Dios. Algunos exigieron su muerte, pero otros fueron más tolerantes. El nuevo culto de Hellström predicaba la unidad del imperio y la obediencia al emperador y a los condes electores, por lo que su pequeño culto obtuvo permiso en el año 73 para construir un templo en la ciudad predilecta de Sigmar, Aldorf. Apenas tras el paso de una sola generación, Sigmar ya era abiertamente adorado como un dios y tenía una iglesia con una jerarquía sacerdotal propia, a la cabeza de la cual se encontraba el gran teogonista Johann Hellström, quien llegó a ser un poderoso líder religioso. El culto de Sigmar creció hasta hacerse una de las religiones más importantes de la Tierra, con muchos miles de leales seguidores, y el héroe del paso del fuego negro ocupó su merecido lugar junto al panteón de los antiguos dioses del imperio.